Buenas noches, bienvenidos a Intereconomía Televisión, un sábado más aquí juntos para volver a hablar de Villarejo. ¿Cómo no? Si es que yo no sé cuántas cosas es capaz de hacer uno cuando lleva chapa y cuando trabaja de policía, pero unas cuantas. Por ejemplo, la operación Tándem. De ahí eso que han visto en la cabecera del programa, el famoso cuadro del Tándem, con uno al que se le vuelve el uniforme bancario y con otro que lleva uniforme del Cuerpo Nacional de Policía, que es un poco la historia de todo esto, porque lo uno sin lo otro sin lo uno, pues no podría ser. ¿Cómo grabas tú 15.000 conversaciones en directo que afectan a más de 4.000 personas? ¿4.000? Bueno, es que eso es algo prodigioso. Si ese empeño hubiera dedicado Villarejo a la seguridad pública, en España no habría ni robos. Eso ya se lo digo yo. Unos cuantos años trabajando con esa intensidad. Es bien cierto que el sueldo no es igual. El que te pagan de un banco, por ejemplo, en el caso del BBVA, se habla de 517.000 euros, que no está mal la cosa, ¿eh? Pero claro, lo que uno tiene que hacer para conseguir esos euros, pues a veces entra, ya lo veremos, en lo delictivo, según lo que dicen nuestros códigos. Bueno, en cualquier caso, las aportaciones que han hecho dos medios digitales, Moncloa.com y elconfidencial.com, nos han puesto al cabo de la calle de una lista larguísima de personas espiadas, parece que por orden de Paco González. Luego lo iremos viendo. El banco dice que no, que nada le consta de ese espionaje, que ellos no ordenaron, que en fin tal, pero la verdad es que todo apunta, día que pasa se aporta más material que parece que hace difícilmente contrastable el que lo hubieran ordenado desde la presidencia del BBVA, todo esto. Las grabaciones, pues hombre, las grabaciones afectan a medio gobierno de Zapatero, Sebastián Solbes, María Teresa Fernández de la Vega, Miguel Ángel Moratinos, a buena parte de lo que podríamos llamar el poder económico socialista que se manifiesta en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Carlos Arenillas, José Pérez, Fernando Martín, que es un empresario de Martinsa, que pasaba por ahí, y también Rodrigo Rato. Bueno, eso porque también graban a gente del PP, como es lógico, como parecería lógico, para saber qué piensan de todo esto, qué mueven y qué tal. Los hostiles, los que intentaron asaltar el BBVA, pues lógicamente hay especial empeño en conocer y en seguir a algunos, como a Carlos Arenillas, pero espiar y grabar pues a Luis del Rivero, a Juan Abelló, a Jesús María Caínzos, a Matías Cortés, el ilustre letrado, a Jaime Queipo de Llano, al Bufete Garrigues, en fin, y algunos de los que eran afines a Miguel Sebastián, por ejemplo, Maurici Lucena, que ahora es presidente de AENA, por ejemplo, David Vegara, que fue secretario de Estado de Economía. Bueno, una barbaridad. Incluso al DIRCOM del BBVA, que yo suponía que era un hombre de confianza de Francisco González, pues a Javier Ayuso también le graban sus conversaciones particulares. Y a muchos otros periodistas, algunos de esta casa, otros de Hispanidad, muchos de Prisa y algunos otros independientes, por ejemplo Ángel Buixadós o por ejemplo Fernando González Urbaneja. Todos ellos grabados, a ver qué dicen y qué no dicen y todo esto. Quiero recordarles a todos ustedes, la última vez que hablamos de Villarejo, algunos de los que están hoy aquí conmigo ya estuvieron entonces, hablábamos de las grabaciones que destruían, deterioraban, fulminaban a Lola Delgado, que por cierto sigue ahí, de ministra de Justicia, que lo primero que supimos de las grabaciones de Villarejo tenía que ver con Corina, el dinero en Suiza del emérito Juan Carlos I, que luego despedazó al marido de Dolores de Cospedal, López del Hierro, que chisporroteó a Iberdrola, porque le sacó que hacía espiar a través de Villarejo a un señor o un socio, como quieran, que les debía unos cuantos millones de euros y bueno, le ordenaron a Villarejo que se pusiera a la labor. Bueno, esto es un preámbulo de lo que van a escuchar a continuación. Les presento a nuestros invitados esta noche. Don Julio Ariza, presidente de esta casa, muy buenas noches. ¿Usted es uno de los agraciados? Sí, sí, sí. Porque tengo que contarles que esto es como la lotería. Tienes que poner tu teléfono. Algún digital en el que tú pones tu teléfono y te dicen si fuiste o no espiado. En España ya si no eres espiado por Villarejo, en el 2005 parece como que no eres gran cosa, ¿eh? Y la verdad es que nosotros no somos gran cosa y también nos espiamos. Ya, así que bueno, no, sí. No se fíe usted de eso. Ya, bueno, qué caritativo le veo. No sé si preguntarle si va a hacer algo a propósito de eso. Sí, ya tenemos una querella preparada que yo creo que o se ha presentado hoy o se va a presentar el lunes contra Francisco González, no sé, el segundo P. Fernández,
y contra el propio Villarejo, claro. Bueno, don Carlos Berbel, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, director de Confilegal? Muy bien, perfectamente. Por cierto, uno de los que parece que pudo ayudar a Villarejo a componer su cosa es el informático del Consejo General del Poder Judicial. Juan Carlos Al Garcés. menos eso dicen. ¿Usted le conoce? Yo hablé ayer con él. ¿Y qué le parece? No, anteayer hablé con él. Pues nada más verlo publicado, le llamé y dije, Juan Carlos, ¿qué pasa con esto? Y me dice, estoy en estado de shock completamente. De verdad que no entiendo nada. Y entonces empecé a darme explicaciones en torno a cómo funcionaba el punto neutro judicial, porque en el Consejo de Poder Judicial hay un nodo informático que permite a todos los jueces entrar en policía, en agencia tributaria, en todas las grandes empresas y entes, y recabar información para que la justicia funcione más rápidamente. Él es el hombre que controla todo eso. Entonces, él me negó todo. Bueno, hay que ver. Iremos viendo. Don José Luis Balbás, muy buenas noches. Muy buenas noches. Don José Luis, le he pedido que esté aquí con nosotros hoy porque es de los pocos, tiene buena memoria, don José Luis. Algún amigo así un poco raro, pero José Luis Rodríguez Zapatero. Un poco sociata. Pero bueno, él, no todos los socialdemócratas tienen buena memoria. Él la tiene. Y él se acuerda de detalles de las operaciones que vamos luego a ir hablando de ellas, del asalto al BBVA, de la operación de SACIR y todo eso que muchos otros pues no nos acordamos tan bien, ¿no? Muchas gracias por estar aquí. Y conocemos a los protagonistas. Bueno, me apetece mucho presentar a un compañero, a un periodista que no es un habitual de esta tertulia y que hoy le hemos pedido que nos acompañe por razón de que su medio es uno de los dos medios que está al frente de la publicación de estas exclusivas. Don Javier Otero, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, tendrás que llevarnos casi de la mano porque el río informativo de todo lo que han sido tantas grabaciones, tantos follones. Tengo que decir que estos señores de Moncloa.com, en la edición de ayer viernes, taparon la boca a todo un gran banco, el BBVA, y a los sucesores de Francisco González, porque ellos venían a decir, no sabemos nada. No nos consta ningún espionaje. Aquí no consta nada de que tuviéramos conocimiento del fichaje de Villarejo para esos propósitos. Y ustedes ayer publicaron un tomo, yo diría que es un tomo, ¿no? ¿Cuántas páginas deben ser eso en folio lo que han publicado ustedes? No sé, son muchos documentos de un muchos aporte, folios. Está entre los evangelios, 2000. los nuevos y los antiguos. 1000 folios puede haber. Pues entonces sumados. De lo que son verdaderamente pruebas que vienen a testimoniar que el banco no se puede hacer el loco, el banco está metido hasta las trancas en este lío y bueno, pues felicidades por lo que ustedes están aportando, ¿no? Por ese flujo informativo. No le voy a preguntar cuál es la próxima andanada, porque no ese es el asunto, pero luego le iré preguntando para que nos explique cómo ha ido la relación con el BBVA y, en fin, y qué cabe esperar de todo eso, si van a venir días de gloria o no van a venir días de gloria, lo digo de gloria periodística, por supuesto. Déjenme presentarles al último de nuestros invitados hoy aquí, don Cándido Conde Pumpido. ¿Cómo está, abogado? Muy bien, muchas gracias. Don Cándido luego le he pedido que nos dé un perfil legal de cuáles son las cosas que aquí se han vulnerado, porque evidentemente Código Penal, Código Civil en mano me da lo mismo que igual. Esto es un despiporre, esto sucedía en el 4, en el 5 o a una hora. O sea, esto es tremendamente grave lo sucedido, tanto como que merece un programa de televisión. Bueno, Javier, ¿cómo ha sido el vivir todo esta trepidante? Supongo que estáis eslomados de trabajar, supongo que ha sido grato pero agrio y que bueno, destácame tú cómo sentís en Moncloa.com. Pues absolutamente superado físicamente. Es un cúmulo de información muy importante que hay que peinar bien para encontrar no solo las perlas, sino el sentido de cómo sucedieron los hechos, las fechas y bueno, y el shock de la sorpresa de lo que te vas encontrando, ¿no? De personas haciendo cosas que podías no imaginarte, o si te lo imaginabas no es lo mismo tener una imaginación desbordante que ver un relato escrito en un papel por una persona como Villarejo. Julio Ariza. Yo me he dado de baja de Netflix. ¿Ya para qué? Moncloa.com. ¿Para qué? Claro. No tengo ninguna serie, ya no veo nada de eso. Antes veía series y tal. Ahora ya estoy con Moncloa.com, pues por cierto os felicito, porque sois vosotros realmente quienes habéis tirado de ese carro
fundamentalmente, pues comenzasteis vosotros. Y bueno, y desde el primer momento pues ha habido, yo creo que han puesto de relieve que en España en los últimos años se han producido cosas difíciles de aceptar en cualquier sistema democrático y muy difíciles de entender en cualquier país occidental semejante a nosotros en sus estructuras de gobierno y de poder, ¿no? Lo que desde que se publica la famosa conversación en casa de Juan Villalonga en Londres entre Corina y Villarejo, en la que ponen de manifiesto que pues había determinadas operaciones del rey emérito en Suiza en torno a las comisiones del AVE a la Meca, etcétera. Desde que eso salta a la luz pública, porque alguien lo hace saltar, y bueno, los análisis son bastante sencillos en este tema, porque no hay más que ver cuál es el medio que los publica y sabes de dónde pueden proceder, si de un sitio o de otro, porque aquí lo que hay es una guerra brutal, larvada, entre el general Félix Sanz Roldán y el propio comisario Villarejo, a partir de lo que ocurre con el pequeño Nicolás. Pero toda esa historia que podemos ir contando es la que late detrás del cruce de línea roja cuando se publican esas conversaciones en torno a Corina Wittgenstein, creo que es, ¿no? Wittgenstein. El de Tractatus Logicus Philosophicus. La V la sigo pronunciando. Debía ser una sobrina de Wittgenstein. Bueno, ese es el tema. Es decir, se pasa la línea roja del ataque al rey emérito y a la corona. Y alguien toma la decisión de que todo el entorno de Villarejo, fundamentalmente García Castaño, su abogado Garzón y los abogados del entorno de Garzón, la ministra Delgado anterior fiscal, que son los primeros realzados en toda esta historia con un documento audio brutal en el que se pone manifiesto que hay una mafia en este momento al frente del Ministerio de Justicia. Hasta ahora estaban en la Audiencia Nacional, pero ahora ya está una de las cabecillas de la mafia, que se llama Dolores Delgado, íntima amiga del gran cabecilla de la mafia, que es Baltasar Garzón, que algún día también sabremos en el fondo a quién servía, y que se han estado lucrando a través de sus placas y a través de sus togas, y lucrando, y sobre todo algo mucho peor, perjudicando a terceros. Bueno, pues ahí se pone en marcha este gravísimo episodio que, insisto, en el que Netflix ya... Hasta ahí la primera temporada de Juego de Tronos. Sí, sí. Hay más, ¿eh? Antes de entrar en BBV, porque podríamos hablar del espionaje en la casa de caza de Juan Abelló con el rey emérito por allí y todo este lío, pero yo creo que nos distraerá demasiado del objetivo central, el gran escándalo, que son los 4.000 teléfonos espiados y las 15.000 llamadas intervenidas, que es así como debiéramos hablar en lenguaje policial, ¿no? Ya que hablamos en parte de algunos que son policías, pues utilicemos un lenguaje que les sea propio, el policial, por ejemplo. Hay algo que sí nos podría perturbar, quiero liquidármelo antes de empezar con el BBVA, porque si no mezclamos muchas cosas y la gente en casa no se acaba de situar, es la última de, digamos, las amenazas que provienen, dicen que de Villarejo. Revelar cosas del luctuoso pasado de España. Hay muchos, porque hemos tenido otras informaciones, leemos que va a revelar algo que tiene que ver con el 23F. No, con el 11M. Ah, con el 11, con el 23F. Que esto 23F no interesaría a nadie. Con el 11M. Parece que estaba pensando en que a mí me da toda la nariz que esto es un aviso a algunos de sus antiguos compañeros en el Cuerpo Nacional de Policía, por ejemplo, García Castaño, o quién sabe algún otro, que bueno, pues pudiera verse seriamente perjudicado ante el no olvide usted una cosa, descubrimiento que haga bien. Don Javier, y es que el mismo 11M, Baltasar Garzón, pugna a todos, con todos los niveles, por quedarse con la causa del 11M, en detrimento de Juan del Olmo, en Atocha, esa persona allí, sí, que era a quien... Espera que se nos muere José Luis. Y que se nos muere en antena. José Oye, Luis. nos puede, Bueno, esto la nos puede dar una audiencia... Nos puede dar una audiencia extraordinaria. Dele usted fuerte, que seguro que se lo merece. Bueno, Javier, ¿tú crees que... Escucha, he visto algunos realities que no han salido tan bien. No, si estás por boicotearme, José Luis... No es verdad eso. ¿Hay algo que permita intuir que pueda descubrirse algo de todo eso en el horizonte inmediato o no?
Yo creo que lo que ocurre a partir del momento en que tira la primera bomba Villarejo, que suponemos que es Villarejo el que la tira, sobre el caso de Corina, a partir de ahí todos en este país han podido pensar que van a correr ríos de tinta y que podrá conocerse cualquier cosa sobre cualquier hecho importante que haya sucedido. Bueno. ¿Qué podrá hacer Villarejo con el 11M? Pues no lo sé. Don Cándido, quizás convenga recordar a los oyentes y espectadores que esto es delito en España, ¿no? Bueno, en realidad depende de cómo se haga, puede no serlo, pero evidentemente para no serlo cualquier intervención de las comunicaciones necesita de una autorización judicial dentro del marco de un procedimiento incoado para la investigación, de un procedimiento penal incoado para la investigación de delitos. Evidentemente, la policía, a través de un sistema que se llama Sintel, muchas veces está con autorización judicial, por supuesto, escuchando las conversaciones que mantienen. Bueno, eso es otro asunto, ¿no? Pero esto es una intervención de las comunicaciones realizada sin autorización judicial ninguna, probablemente sirviéndose además de medios públicos para ellos. El propio sistema Sintel puede tener algún tipo de hueco por el que se puedan colar las escuchas, incluso no estando autorizadas por autorización judicial, porque si no, de otra manera, en teoría no se podría a través de ese sistema interceptar las comunicaciones. Pero lo grave es que se haga evidentemente el derecho a la intimidad está ahí para todos nosotros, lo recoge la Constitución, igual que el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, y por lo tanto cualquier actividad realizada al respecto constituirá un delito, bien un delito para funcionario público por unas escuchas ilegales, o bien lo que se llama un delito de revelación de secretos, el artículo 197 del Código Penal, donde no solo se castiga aquel que intercepta un secreto, una comunicación, o intercepta unos papeles o algo que... Un correo electrónico. Un correo electrónico, sino también incluso aquel que lo difunde y que a sabiendas del origen que pudiera tener en una actividad delictiva o en un delito de revelación de secretos, procede y lo comunica a terceros y lo hace público con respecto a terceros. Claro. Pues, Don José Luis, hay una cosa que es importante que estamos olvidando. Estamos centrando todo en Villarejo. Vamos a ver, Villarejo lleva desde hace más de 15 años operando, haciendo pluriempleo, beneficiando de su posición dentro de la policía, y dentro de la policía tiene un montón de connivencias y de policías que han estado colaborando con él, que están hablando con él. Que de hay hecho, hay un cáncer que evidentemente habría que hay extirpar. una prueba directa de eso, en la que Villarejo le pide a Enrique García Castaño, Gordo, alto sí. cargo mandarín policial 112, como él, pues que le eche una mano con algunos teléfonos que supongo que les son difíciles de intervenir o de espiar o lo que sea. Bueno, pero José Luis, Villarejo es el... escúchame, te pido la consideración moral que te merece que uno grande de los grandes en la banca de España haga este tipo de cosas. Luego hablaremos de las historias, ya tenemos oportunidad. Sí, hombre, grande. El segundo Banco de España, 5 años antes era un banco público, o al menos la acción de oro era del Estado español. El señor este no era accionista para nada de Argentaria, y le nombra el gobierno de España. Sí. O sea, a Paco González nombra el gobierno de España, al rato, y Aznar, ¿sabes? Nos quita la acción de oro, que ya no sabemos por qué, una fusión con el BBVA, que ya sabemos que fue fraudulenta, pero en fin, ya eso es otro día. Pero Villarejo es el instrumento, es un instrumento fundamental, pero es el instrumento. El objetivo es otro, es el control económico para no dejar a sus legítimos accionistas de BBVA, que deben ser protegidos por la CNMV, que es lo que dice la ley, querido amigo, ¿sabes? Hay fondos internacionales que son accionistas, había un gran empresario español, o le hay, don Luis del Rivero, que era entonces el primer accionista y que quería ser presidente, como era vicepresidente de Repsol posteriormente, como fue presidente de SACIR. Entonces, claro, un señor que tenía su patrimonio ahí. Entonces, claro, se hace una operación que se instrumenta vía este policía, pues parece que son 500.000 los primeros honorarios y llega hasta 5 millones en posterior, claro, con el dinero de los accionistas. Se paga para que no entre al control del segundo Banco de España con el dinero propio
de los que eran accionistas, a los cuales no se les deja legítimamente, y les debe proteger la CNMV y el gobierno, pero se espía al gobierno sin saberlo. Pero se espía a 4.000, pero espiar es un delito. Independientemente del rollo de la autorización, eso lo tendrán que ver después. Espiar es un delito, absolutamente. Y ya para temas económicos más, es decir, es para hacerse con el control de un banco, pues que vale 50.000 millones de euros. Pero Sí, ¿qué me estás contando? Bueno, ¿Entiendes? Entonces, esa instrumentación es menor. Yo creo que no hay que dar no más que el protagonismo instrumental al señor Villarejo, pero sí al objetivo, que es quedarse el banco. Claro, vamos a hablar de todo eso largo y tendido. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, apenas un par de minutitos, y estamos de nuevo de vuelta. Qué país, qué paisaje y qué paisanaje, que decía el clásico. Bueno, para entender algo de todo este endiablado asunto hay que retrotraerse a unos 13 años atrás. 2004, frontera con 2005, que es cuando se produce el intento fallido, la operación fallida de control del BBVA por parte de la constructora SACIR, que persigue, pues, por supuesto, desalojar al presidente del banco, Francisco, muy conocido por Paco González. SACIR Vallehermoso decidió tomar pues una participación importante del BBVA, compró con su dinero el 3,6% del capital y Luis del Rivero buscó el plácet tanto de la oposición como de los que mandaban entonces en España, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Eso le llevó por algunos despachos, Pedro Solbes, Miguel Sebastián, jefe de la Oficina Económica de Moncloa, y allí se encuentra un tipo que es el ejemplo clásico de resentido. Es un hombre que había sido el jefe del Servicio de Estudios del Banco BBVA y que de allí le echó Paco González. ¿Por qué le echó? Porque escribía día sí día también en contra de las políticas de Rato. Y como esto perjudicaba al BBVA, pues Paco González dijo, chiquet, fora. Y de ahí se fue casi directamente a política, a escribirle el programa electoral a José Luis Rodríguez Zapatero, ¿saben? Vale, por cierto que José Luis Rodríguez Zapatero le ofreció ser ministro de Economía y él, pues que es un poco así creidín, porque estudió en Minnesota y los economistas de Minnesota son así, son de Minnesota y de otros sitios. Bueno, y entonces dijo, pues, ay, no sé, es que ser ministro de Economía, pues como que no, dudó. Y entonces ZP le enjaretó el cargo a Pedro Solbes, que volvió de Europa y heredó pues, la condición de ministro. Claro, pero es que Miguel Sebastián se fue a casa, lo pensó, lo comentó con algún amigo, llamó a José Luis y le dijo, no a ti, a Zapatero, a tu amigo. Le dijo, oye, Zapatero, pues mira, ¿sabes qué? Me lo he repensado, que ahora sí quiero ser ministro. Y dijo, chico, pues ya no puedes ser ministro. Si acaso, vente conmigo aquí, haz de asesor áulico de todo lo que lleva la economía a Moncloa, jefe de la Oficina Económica de Moncloa. Un cargo importantísimo que, por cierto, al poco de organizarlo, pasó a llamarse en todo lo público la Casa de los Fulares, porque los tíos que vivían allí, que trabajaban allí, iban todos con fular, eran así un poco raretes, bien, y pasó a llamarse la Casa de los Fulares. Esto, jurado que es como les cuento. Luego después fue ministro, pero eso ya fue en el 2008. Tal. Es otra Sebastián era el único del gobierno de Zapatero que sabía dónde estaba Minnesota. Claro, sabía dónde estaba Minnesota. Había sido economista en el Servicio de Estudios del Banco de España, que no es cualquier cosa, con Luis Ángel Rojo, y de ahí fue jefe del Servicio de Estudios del BBVA, que tenía un prestigio tremendo en este país. Es verdad. Bueno, no, a cada cual lo suyo. Bien, ahí se queda la cosa. Pero bueno, ¿qué pasa cuando Luis del Rivero va a ver al gobierno socialista? Pues que aquel señor Pedro Solbes, que luego pasó a la historia por cobrar 3 pensiones a la vez las 3, consideró que era buena la operación para mantener la españolidad del núcleo duro del banco. Era un asunto que en la época nos traía a todos muy de cabeza. Y, bueno, también informó a Aznar, Luis del Rivero, de este asunto, que también le dio un visto bueno, pues más o menos con cierto interés o desinterés. Se solucionaron algunas contradicciones que tenían los
los del asalto o los de la operación financiera de control del BBVA, como por ejemplo al señor Abelló le hicieron dimitir del Consejo del Santander para poder estar entre los aspirantes y, bueno, oiga, intentaron una entrada pactada con Paco González que se frustró, no funcionó porque no pudieron hablar con él absolutamente de nada. Bueno, entonces, pues claro, los que se jugaron el dinero para entrar en el banco se pusieron hasta cierto punto nerviosos, empezaron a exigir 5 consejeros y hablaron, entre otros, con José Ignacio Goyri-Golzarri, que a mi modo de ver es muy importante en que se frustrase este intento, porque no sé qué ofertas le hacen, pero en cualquier caso Goyri-Golzarri dice que no, que él siente lealtad hacia el presidente de la entidad y que no se va a dejar cautivar por cantos de sirena. Eso fue bastante importante, como también fue importante, más importante aún, lo que dijo el gobernador del Banco de España, a la sazón Jaime Caruana, que les dijo, miren, ¿saben qué? El 3,6% de un banco como este, con menos botín era el dueño del Santander y nadie se lo discutía, ¿eh? Pero con 3,6% esto es poco significativo. Esto no merecen ustedes ser tenidos en cuenta a efectos del control efectivo del banco, o sea, de su consejo. Bueno, y además les advirtió de otra cosa. Si toman el 10, tienen que hacer OPA. Con lo cual, ahí se quedaron un poco en el titubeo y yo creo que ahí es donde se desmontó esta operación. Es verdad que la operación coincide con un episodio del cual todos los periodistas del rollo económico hemos hablado muchísimo, que es un episodio de juego sucio que sufre Paco González, hay que decirlo todo, que es un momento en el que hay un periodista que esgrime un dossier sobre la venta de la empresa de Paco González, FG Valores, a una grande del mundo de la bolsa, Merrill Lynch. Eso tiene lugar en el 96. Bueno, este periodista se llama Javier Ruiz, trabajaba para la SER y con ese dossier en la mano hizo de todo. Lo llevó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, allí se lo sellaron, luego lanzó la información de que la Comisión Nacional... No se lo sellaron. No se lo sellaron, bueno, es igual, pero lo llevó. Y lo llevó, no se lo sellaron, pero lo llevó. Y en la comisión, pues vieron con sorpresa como la SER al día siguiente decía, la CNMV investiga a Paco González por la venta de FG Valores. Claro, entonces ahí Manuel Conte se sintió traicionado un poco por este periodista, tal. Esto no opta a que se abriera en la Fiscalía Anticorrupción y en la propia CNMV una investigación a propósito de esto, que acabó en archivo, porque resulta que la contabilidad de todo este asunto estaba en un edificio que se llama Windsor, en manos de una empresa auditora que se llama Deloitte, y amigo, se quemó. Bueno, entonces Arthur Andersen. Entonces, bueno, es igual, pero el edificio se quemó y los papeles con él. Pero se quema justo cuando Daniel Campos, el fiscal, les acababa de pedir... ¿No? Usted que estoy en la primera puntata, si no vamos a abrumar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que se quema esto, alguno le llamaba, no sé si con muy mala uva, a Paco González, el príncipe del fuego. Príncipe del fuego, sí. Era Esto lo ha oído usted más. Totalmente. Bueno, gracias, porque yo no me invento nada, ¿eh? Bueno, fuerzas telúricas que intervienen en todo este lío de la operación hostil o medio hostil de SACIR, que acaba muy satisfactoriamente para SACIR, porque en la buchaca se llevan 148 millones de euros, que para unos meses de tensión tampoco es nada malo. En cualquier caso, hubo una fuerza telúrica que interviene en todo este lío, que se llama Intermoney. Y eso de Intermoney, ¿qué es? Pues hombre, son unos tíos que cuando llegan al poder los de Zapatero, toman al asalto la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿eh? Ahí, digamos que los socialistas tienen a un hombre históricamente allí, que Carlos Arenillas, que por cierto le han seguido y tenían fotos de su coche, de su casa y de no sé cuántas las cosas, los de Villarejo, ¿eh? Y bueno, pues en Intermoney pues estaban pues Soledad Núñez, Viñals, Julio Segura, todos estos que hemos visto luego, Rosa Rodríguez, Soledad Abad, que todos estos son amigos de Balbás, ¿eh? Por lo tanto, de los 100 años de soledad, 100 años de soledad, era de honradez, ¿no? 100 años de soledad, que no de honradez, porque ahí no mucho tiempo, ¿eh? Es verdad que también en Intermoney pues habían pasado por ahí Taguas, había pasado por ahí David Vegara, José Pérez, que son todos de los que ahora estamos diciendo que han sido espiados y todo este lío. Bueno, oye, después de este introito que me tiene agotado, creo que no voy a decir ya nada más. Balbás, esto que he contado fue así.
Sí, sí, así es. Es una lucha por el poder. Hay que resaltar una cosa, que SACIR ya venía siendo accionista del BBVA, concretamente de Argentaria, y luego del BBVA de antiguo. Y que, ¿qué le podía interesar? Le pregunto yo y le voy a insinuar la respuesta, así de descarado. ¿Qué le podía interesar a SACIR del BBVA? Pues su cartera industrial. Bueno, cartera industrial. En ese momento, que en 2005 las constructoras y las inmobiliarias tienen muchísima liquidez. El señor don Luis del Rivero había sido CEO de la primera constructora española, o sea, Ferrovial, y tenía una gran constructora que es SACIR, que a la sazón hizo el Canal de Panamá, la mayor obra de infraestructura probablemente del mundo. O sea, un profesional de tela. Y además, mucha pasta porque tenía liquidez. O sea, Vallehermoso era la segunda inmobiliaria de España, que además era filial. Entonces, ¿qué querían hacer? Bueno, pues tener inversiones financieras. Tampoco la inversión de eso era más allá de 1.000 y pico millones. Podía entrar más. Entró 9.000 en Repsol después. O sea, que tengo que decir que el liquidez para eso tenía más. Tenía grandes aliados. Juan Abelló, es decir, son clásicos. Y además, sí que es verdad que para España le venía bien lo que Pedro Solbes decía, que es hacer un núcleo duro en BBVA, que era el segundo banco de España, para asegurar la españolidad de BBVA, que encima procedía de Argentaria, que fue un semisaqueo al Estado español. O sea que hombre, el sistema financiero es fundamental para que funcione la economía real de un país. Y de hecho ni los alemanes, ni los franceses, ni los italianos se dejan quitar ni uno, que tienen las acciones de oro de casi todo. O sea, los alemanes tienen las acciones de oro de casi todos los bancos. Y los italianos, da igual, los italianos y tal, pero da igual, Deutsche Bank, que es más grande que el Santander. O sea, que bueno, el Commerzbank tienen el 80%, no sueltan una, de las eléctricas no sueltan ni una. Tienen el 5% de E.ON, eléctrica, y nosotros hemos soltado Endesa, que somos gilipollas, que nos ha costado el 2% del PIB, te lo repito. La pérdida de Endesa al Estado español ha costado el 2% del PIB, o sea, más que todo el déficit de un año. O sea, eso es la realidad, que son saqueos que te van haciendo. Entonces, ¿qué aseguraba esta operación de SACIR? La españolidad del grupo, con gente tan fiable para España como el señor Juan Abelló, en fin, que eso, vamos, que es una operación que se hubiera hecho en 5.000 millones, que no más, de capitalización, y aseguras una cantidad de empleos y de negocio aquí, que por ejemplo en Endesa, pues han desaparecido 20.000 empleos fuera de España de grandes ingenieros, todo el aparato latinoamericano lo hemos perdido entero, no tenemos ya ni un contrato ahí en el tema eléctrico, ni en Londres, o sea, ni en Inglaterra, ni en Italia, que tenía Endesa enormemente, porque éramos de los primeros en energía. Bueno, no hemos venido a hablar de Endesa, pero le agradezco, luego hablaremos de Endesa. No, la centralidad de España, de los grandes empresas que vamos a tener oportunidad. Italia e Inglaterra, tío. Una de las cosas que le agradezco a Joaquín Vidal de Moncloa.com es que pues ha tenido la deferencia de contarnos a los otros medios de comunicación cómo es posible grabar tantos teléfonos a la vez, a tantas personas. Claro, oiga, ¿quién puede hacer eso? La pregunta es esa y la respuesta nos la da Joaquín Vidal. Todos los documentos internos que hay, que bajo una carpeta que se llama Gestiones, la trama de Villarejo, su equipo de investigación, hacía para adquirir este aparato que vale entre 500 y 600.000 euros, con el que lo adquirieron porque con este aparato se captó la llamada entre la Moncloa y el directivo del Banco Santander, Ignacio Rupérez. Son 15.000 llamadas de teléfono interceptadas y una de las partes, como una verdadera operación psicológica, que es como se conoce en términos de servicios de inteligencia, la operación que se estaba orquestando desde SACIR para colocar a Juan Abelló como presidente del BBVA. Villarejo no tiene nada que ver en que nosotros estemos accediendo a este tipo de información. Todo este tipo de información no hace más que perjudicar a Villarejo. Es decir, este asunto de pensar que el comisario que está en la cárcel tiene algo que ver con las filtraciones, yo creo que ha quedado totalmente desacreditado por el transcurso de los hechos, ¿no? Interesante punto de vista. Bueno, luego van a oír algunos ya los han oído, algunos de los afectados que están que fuman en pipa, por ejemplo, Miguel Sebastián, luego le vamos a oír. Vamos a oír antes a uno de los grandes protagonistas de todo esto y me imagino que en el capítulo de espionaje pues tiene un papel absolutamente central. ¿Espiaron a quién más que a los demás? Pues a Luis del Rivero, imagino yo. Esto ya lo iremos viendo cuando acreditemos todo lo que está sobre la mesa. Hemos estado esta tarde hablando con Luis del Rivero y esto es un resumen de la conversación que hemos mantenido con él.
Buenas noches, don Luis del Rivero. ¿Tuvo usted en algún momento durante esa operación, ese intento frustrado de control del BBVA, la sensación de haber sido espiado por alguien? Pues no, la verdad es que yo no me imaginaba que pudieran existir estos métodos en el mundo empresarial, en España. Lo podías haber visto en Estados Unidos, pero no. Ese espionaje que ahora sabemos que se produjo fue decisivo, cambió, alteró de algún modo esa operación económica. En lo que yo sé, no, porque las cuestiones por las que no prosperó no tienen nada que ver con las grabaciones. Lo que sí que puede ser que a lo mejor, por lo que he conocido posteriormente, en alguna persona pudiera influir en su voluntad, pero yo creo que las grabaciones eran indiferentes. Ya estaba las bases para que no saliera la operación empresarial eran indiferentes de las grabaciones. ¿Cómo juzga usted esa manera de hacer desde la presidencia del BBVA que estamos conociendo, espiando, seguimientos, pinchazos, etcétera, etcétera? Yo no me lo esperaba nunca porque nosotros éramos los primeros accionistas no estatales de Argentaria. Había otra empresa que era el grupo Cosmen Alsa, que también era accionista tal, y por lo tanto y nosotros ya estábamos en el mundo bancario y además precisamente pues más bien cercanos a González, puesto que yo había asistido a la Junta de Argentaria de fusión cuando se hizo la fusión Argentaria-BBV y por lo tanto él sabía de nuestro interés por el mundo financiero. Y respecto de la actitud de Francisco González, que ahora sabemos que, en fin, que debía saber algo de todo esto porque se marchó de aquella manera inesperada, sabemos que se marchó cobrando 79 millones de euros y sabemos por una entrevista geográfica cómo llegó él a la presidencia del BBVA, en el principio de Argentaria. Ahí estuvo unos años antes de ser presidente del BBVA, y ese encuentro con Aznar, supongo que habrá leído esa entrevista, ¿qué opinión le merece? Bueno, yo creo que esa entrevista es muy importante para conocer lo que sucede y lo que sucedió, porque ahí es de aplicación el excusatio non petita, accusatio manifiesta, ¿no? Ahí claramente hace reflejo de quiénes son sus amigos, de cómo llegó él a la cúspide de Argentaria y la posterior fusión del BBVA, y reconoce la importancia en su vida de Alierta y de Pizarro. Y ahí sí que están las condiciones, no en la grabación, en las grabaciones que ha hecho o que mandó a hacer con Villarejo y tal, que yo creo que esta entrevista corresponde a que su DIRCON en la época de los hechos era el señor Ayuso, y el señor Ayuso fue posteriormente director del País y consiguió que le hicieran esta entrevista geográfica, pero que es muy interesante para conocer todo lo que pasó y por qué pasó. Da la sensación de que en ese encuentro, o de ese encuentro, se produce luego el reparto de lo que eran los viejos monopolios del Estado en ese impulso privatizador que luego se produce con el gobierno de José María Aznar y que lidera Rodrigo Rato. Mire, como le he dicho antes, nosotros éramos el primer accionista no estatal junto con la empresa Cosmen de Argentaria, y nosotros siempre habíamos tenido, yo en concreto, siempre había tenido un interés por el mundo financiero, y de hecho previamente a través de Emilio Ibarra, cuando era todavía el Banco Bilbao, nos había llegado la oferta de si entrábamos con 4.000 millones de pesetas en el capital del BBVA, pues tener un consejo en el BBV, ¿no? Cosa que finalmente no se realizó porque la contrapropuesta de Ibarra a su propia petición fue que tuviéramos puestos en el Consejo de Administración del Banco del Comercio, lo cual no era cotizado y por lo tanto no interesó a SACIR ese asunto, pero sí que llevábamos nosotros tiempo detrás de este asunto, ¿no? Entonces, cuando vamos a hacer una operación de este nivel,
lo primero que nosotros pensamos, o sea, yo creía que lo primero que había que hacer era contar con la oposición, porque la oposición es la que puede levantar escándalo, la que puede levantar problemas, ¿no? O sea, el gobierno pues, generalmente va a ponerse a favor, si no es que somos unos narcotraficantes o unos delincuentes los que van a invertir, sino son unos empresarios que además en aquel momento pues uno de los vicepresidentes de Satira era vicepresidente también del Santander y pues era lógico y además había sido también vicepresidente de Banesto, pues no parecía nada extraño y sobre todo teniendo en cuenta que hay una cosa que nunca se ha dicho, que nosotros en esta operación llevábamos como aliados, como del lado a todas las familias menos la familia Aresti de los herederos de los fundadores del Bilbao y del Vizcaya, coordinados por José Domingo Ampuero y la primera vez que vemos al señor Solbes viene Santiago Ibarra como hermano mayor de los mayores accionistas de Neguri. Luego, por lo tanto, primero era una operación totalmente empresarial que teníamos que decírselo primero, a nuestro entender, a la oposición, y en ese momento, mayo del 2004, el Partido Popular había perdido unas elecciones por sorpresa, ¿no? Entonces no estaba claro quién era el líder del Partido Popular y nosotros pues tuvimos una comida en casa del señor Abelló, el señor Aznar y yo, que yo conocía al señor Aznar en esa ocasión, y les pusimos cuál era nuestra idea, exponiéndosela no al señor Aznar sino al PP y en ese momento como persona de peso estable, puesto que en aquel momento todavía ni existían las relaciones que pudieron existir después entre el señor Aznar y el señor Rajoy, y el señor Rajoy pues no tenía plenamente consolidado su liderazgo y nosotros lo expresamos al señor Aznar, pero no al señor Aznar como señor Aznar, sino al PP. Se habla mucho también de las diferencias entre Miguel Sebastián y Francisco González y parece que Miguel Sebastián pudo haber sido pues un valedor de esta operación o alguien que la veía con muy buenos ojos, pues con el propósito de vengarse de su antiguo jefe cuando era jefe del Servicio de Estudios del BBVA. De Miguel Sebastián ni le conocía, una vez que ya teníamos como una especie de Nilostab, no ningún apoyo del PP y del un Nilostab y tal, ¿no? Que pues nosotros, como no se trataba de comprar una mercería, pues nos acercamos al gobierno a decir lo que queríamos hacer, ¿no? Y con quienes íbamos, y nuestra participación pues podría alcanzar entre nosotros y los herederos de los fundadores del Bilbao y del Vizcaya pues un 9,2%, era una situación importante, y para analizar la operación, y teniendo en cuenta que el director de la Oficina Económica del presidente de la presidencia era una persona conocedora del BBVA, y es cuando yo conocí, junto con Vicente Benedito, a Miguel Sebastián, que Vicente ya le conocía, ¿no? Entonces, lo que yo puedo decir es que de Miguel Sebastián no fue ni el que tuvo la idea, ni que el gobierno estaba tal. Ya le he contado nuestros antecedentes con Argentaria, con Emilio Ibarra, con los señores de Neguri, y por tanto ni era inductor, ni analizó el tema. Nosotros siempre queríamos tratarlo realmente con la persona responsable del tema, que era el señor Solbes, y cuando ellos ya se hicieron una idea de lo que había, pues fuimos al señor Solbes, presentados citados por el propio gobierno, que habíamos ido. Y lo que sí que yo le puedo decir es que yo creo que las relaciones iniciales del señor González con Sebastián no debían ser malas, puesto que el padre de Miguel Sebastián ayudó a que en los inicios de la carrera de Francisco González incluso
por la oposición, el número que había sacado en la oposición, pues le era difícil llegar a Madrid, por las razones que fueran, pues el padre de Miguel Sebastián le ayudó a que fuera a Madrid y tal, y bueno, yo creo que la relación la tenían inicialmente buena. Lo que pasa es que Miguel Sebastián, sin ser del Partido Socialista, pues se decantó hacia el Partido Socialista y ayudar económicamente a Zapatero, y debieron tener algunos problemas de los cuales nosotros éramos absolutamente ajenos. Es muy difícil conocer el ánimo que llevó a González a decidir que a través de Julio Corrochano se contratase al Villarejo, pero pudo tener algo que ver la sensación de que a lo mejor Francisco González se sentía perseguido por ciertos dosieres, como por ejemplo el que manejó el periodista Javier Ruiz a propósito de FG Valores. ¿Estaba SACIR detrás de ese dosier? ¿Tenía algo que ver SACIR con esa información que pudo a lo mejor poner nervioso a González? La luna nunca se puede ver completa, ¿no? O sea, nadie puede ver la luna completa. Existe una cara oculta en el cual uno puede no, bueno, ahora los chinos han llegado y a lo mejor nos dicen algo, ¿no?, sobre la cara oculta, ¿no? Pero cuando uno ve una naranja, siempre ve una parte de la naranja, no otra, ¿no? Entonces, yo sobre eso, ese tema, en mi conocimiento, está en el límite entre la cara oculta y la cara que conozco, ¿no? Y lo que sí que le puedo decir es que cuando alguien cercano a el señor Marañón de Lis y el señor José María Caínzos nos hablaron de la existencia de ese dossier, yo les dije que SACIR no quería saber nada de ese dossier por una razón. Nosotros éramos gente ajena a la mafia. Si entrábamos en el juego de la mafia íbamos a salir perdiendo, porque el juego de la mafia ni éramos mafiosos ni lo sabíamos entender. Los que manejan los dosieres son la gente que pertenece a la mafia y por lo tanto ahí estábamos en desventaja total con el señor González, como luego se pudo ver. Y por lo tanto no conocemos nada, ni apoyamos, ni tuvimos ninguna relación con el famoso dossier que más adelante pues pudo dar lugar a hechos espectaculares en alguno de los edificios emblemáticos de Madrid. Bien, y ya por último agradecerle mucho este encuentro, que hable usted, y preguntarle si tiene previsto algún tipo de acción legal después de conocer que, en fin, fue espiado en su intimidad. Y bueno, en cualquier caso, todo ha sido muy amargo para los que han visto sus conversaciones y sus referencias publicadas por ahí, para usted un poco menos, porque por lo menos SACIR, que fracasó en el intento de control del BBVA, le quedó el dulce sabor de los beneficios que consiguió en la operación, unos 140 y tantos millones de euros, ¿no? Yo en ese caso le quiero decir dos cosas. Primero, como conocedor, no todo de la cara conocida de la luna, sino de una parte, pues yo estoy a la espera de conocer más cosas que puedan surgir y tal. Luego también, por lo que conozco, hay una investigación de la Fiscalía Anticorrupción y por lo tanto yo pienso que seguramente la Fiscalía Anticorrupción operará de oficio y no se necesitará estar haciendo ninguna acusación de ningún tipo. No obstante, creo que es necesario que toda la gente que ahora está hablando de esto, y sobre todo por los medios que defienden afines a las posiciones de FG, como puedan ser pues El Español o los amigos porque han estudiado el bachiller con el señor Pizarro, o otros por las razones que fueran, nos van contando, pues nos pueden aclarar nuevas cosas en las cuales uno pueda tener la idea de si procede o no, de si procede en el campo penal o en el civil, de con quién procede, y desde luego yo lo que sí que creo es que de proceder con alguien, si procediera, sería con mis aliados en aquel momento, que eran los herederos de los fundadores del Bilbao y del Vizcaya. Y esto es lo que le puedo decir sobre ese asunto, O sea, lo que sí que también creo que como cosa general es muy interesante analizar y leer con detenimiento la entrevista que el señor Ayuso, antiguo DIRCOM de FG en los hechos, consiguió tras haber sido director del País,
que se le hiciera FG, en la cual ahí dan las pistas y los datos de cómo un señor como Villarejo, que no era el Mossad, ni era el KGB, ni era la CIA, podía pinchar tantas y tan rápidamente intervenciones si no intervenía alguien de los que puedan estar en esa entrevista. Igualmente, en esa entrevista también se puede ver el otro actor fundamental de esta operación, que era el gobernador del Banco de España, y cualquiera que sepa quién puso al señor Caruana y lo que hizo el señor Caruana con los antiguos consejeros del BBVA y lo que hizo en esta actuación, comprende que esos dos brazos potentes, tanto en el Banco de España como en una compañía de telecomunicaciones, no necesitaban de los pinchazos o de las intervenciones del señor Villarejo, como era su primera pregunta de esta charla. Pues muchas gracias, ha sido muy amable. Gracias a usted. Bueno, don Javier Otero, oye, yo sigo clavado, no consigo comprender cómo alguien es capaz de pinchar tantas cosas a la vez y cómo nadie tiene cortafuegos para ese. Y sí, es verdad, tenía chapa de comisario de policía, de un comisario muy relevante, muy en el cargo, muy amigo de sus colegas en el cuerpo, pero todo eso no me explica, si no es que tenía un Sitel en sus empresas de la Torre Picasso, cómo es posible producir todo ese trabajo de espionaje. Bueno, lo que sabemos por lo que aparece en los papeles es que él busca una cosa que le llega a llamar en algún momento la máquina. La maleta. Sí, pero sí. Está escrito en algunas ocasiones como la máquina, que van a comprar la máquina y tal. En algún otro medio, en Voz Populi, por ejemplo, se ha contado, hay una grabación donde hablan de mangar, de la infraestructura de la propia policía, algunos de estos maletines con los que controlar el tráfico y en algún momento el contenido de las conversaciones de las personas, de los teléfonos previamente identificados. Eso seguramente es lo más llamativo, esa capacidad de poder, esa capacidad tecnológica evidentemente no la tiene una agencia de detectives y solo la podía tener alguien que tuviera unos recursos financieros tremendos y mucha mano seguramente en los aparatos de la policía. Uh-huh. Bueno, sí. Pero hay una cosa que está muy clara. A ver, dígame. pensar que con un aparatito, con una maleta vas a controlar no sé cuántas conversaciones y demás, pero es imposible. Sí que sirve, porque al final la maleta lo que supone es un escáner que te permite escuchar una llamada, saber cuáles son los móviles que tienes alrededor y de esos móviles escanear la frecuencia y poder escuchar lo que está transmitiendo en las conversaciones. Con lo cual, al final lo que tienes es que estar cerca de la persona de la que espías, con lo cual es una herramienta muy para aquel que me viene al pelo, Cándido, esto que dices para que Javier dé fe de una cosa que voy a contar. Hay quien dice, no, porque todas las conversaciones son de Villarejo con alguien. No, esto no es verdad. Hay conversaciones de dos terceros, de uno con otro, pero que no está Villarejo en ellas. Pero a lo mejor no está la grabación de esas, ¿eh? A lo mejor de esas. Es cierto que de las que salen luego los audios y las que... otra cosa es lo que Villarejo haya puesto en los informes, que esto es muy fácil luego también de coger de este atestado policial, de este otro y decir, sé esto y esto porque lo he escuchado en una conversación. ¿Quién hace las transcripciones? ¿Quién graba? ¿Quién hace las transcripciones? Esa gente tiene que existir, evidentemente. Lo que hay en estos momentos, hay una serie de software, el software Ekelon, que es con el que nos espían los americanos a nosotros, te permite, determinando una serie de palabras, recuperar esas conversaciones y hacerlas como tal. Este señor no es un gran tecnólogo en este sentido. Tiene que haber alguien detrás, alguien poderoso detrás, que le ha facilitado todo esto. ¿Cuántas conversaciones grabó en total? No sé, él habla de 15.000, en el último papel que hemos podido sacar son 16.000 y pico. Simultáneas. Bueno, simultáneas no, a lo largo de... La capacidad de analizar todo eso es que te pueden morir. Pero él tiene acceso pero él tiene los números identificados de las personas que quiere seguir. Es decir, si tengo, pongamos por caso que ha sido el maletín, tengo el maletín de escucha, ese maletín electrónico puede seguir el rastro de aquellas llamadas que a mí me interesan. Y yo ya tengo
el tráfico de quién llama, de quién le llama, y en un momento dado, si es posible, grabar el contenido. Pues está en quién narices le hace todo eso. Sí, ¿Qué gente de la Policía Nacional ha estado colaborando con este señor haciendo una ilegalidad? Porque esto evidentemente no solamente es el señor Villarejo, sino es todos aquellos que han estado colaborando con él. Es un cáncer dentro de la policía. Si realmente ahora él tiene la posibilidad desde prisión de estar liberando por fascículos todo esto, pero no o está si consiguiendo quienes nada. han hecho las entradas y registros, quienes han incautado, son quienes están procediendo a ese filtrado de esas conversaciones, que eso también Esto es un golpe de Estado, el Estado de Derecho, así de simple. El Estado de Derecho para mí ya desde... Hay que tener en cuenta aquí dos cosas fundamentales, una y mucho más después de la conversación de don Luis de Rivero. Esto es una lucha de poder entre la oligarquía económica legítima que tenía las acciones. Él incluso tenía buenas relaciones con la gente de Neguri, que había sido hijos o nietos de los fundadores del Banco Bilbao Vizcaya, para alianzas empresariales que son normales. Don Juan Abelló, que había sido vicepresidente de Banesto, un gran financiero español de las grandes fortunas de España, gente totalmente que legítimamente querrían que el BBVA tuviera un núcleo español. Esto fue un Sanedrín de 4 personas. Yo hablaba con gente de BBVA y me han dicho que no sabía nada del tiempo. Que yo a mí lo de que Villarejo es un instrumento más, bastante menor. O sea, es mucho mayor el gobernador del Banco de España, Caruana, a ver a qué lobbies pertenecía, por qué iba contra el BBV, en vez de defender los intereses de España, que es para lo que es un funcionario público, y si no, que se vaya del banco, o había que haberle echado antes. O sea, porque eso ilegitima las acciones que tiene que cubrir la CNMV de a los que éramos accionistas de Argentaria, como yo, se protejan nuestras acciones en el libre mercado y gane la Junta de Accionistas quien la tenga que ganar. ¿Sabes? Que se utilice a Villarejo, que es un policía, que yo con los maletines esos, pues me creo que espíen a 400 o 500, más no, y además siguiéndoles con furgoneta, pues eso es el 2005. La tecnología no estaba a esos niveles. Han tenido que entrar en los distribuidores, según me dicen a mí, la gente que sabe espionaje, cosa en la que tengo un interés limitado, había que entonces entrar en las cajas de distribución de las grandes compañías telefónicas, que entonces eran 2 o 3. O sea, ahora puede haber 4 o 5. Entonces, bueno, ya sabéis cuáles son, José porque Luis, si no, no se llega tanto. Y termino. Y luego sí que puede ser que Villarejo, además de haber hecho de espiar esos 400 o 500 o 1000, que puede ser, ¿sabes?, haya cogido información en los años que este señor ha sido pues jefe de información, de la policía y tal. Entonces, acumula información que era de otros. Pero eso no es una labor, instrumental, fundamental para la operación del control de BBVA contra los accionistas legítimos. Que bueno, eso es lo que se hace ahí. hemos sabido, algunos no lo sabíamos, lo ha confesado el propio Francisco González, Sí. Esa relación de amistad con César Alierta y esa relación de amistad con Manuel Pizarro y esa relación de amistad con Aznar, que le nombra presidente del BBVA. Te doy más datos. Pero entonces, fueron directores generales en UCD. Espera un momento, no te embales. No te Si te lo embales. digo yo, vamos. Bueno, no te embales. En el año 80. Tranquilo. Eso es el pasado ya muy lejano. Fíjate si me lo sé. A lo que voy. Claro que sí. ¿Qué pasa cuando alguien va a una de esas distribuidoras telefónicas, importantes compañías de teléfonos, y es el mismo que lleva las autorizaciones judiciales para intervenir determinados teléfonos? Porque se las hacen. Qué Y bien. cuando eso se hace a lo largo de 20 años, como puede ser el caso de Villarejo o de otros que puedan actuar para beneficio de Villarejo, pues que van y se lo hacen. Si además hay esa buena sintonía entre las cúpulas de las dos empresas, pues oye, miel sobre hojuelas, esto está chupado, ¿eh? Eso a lo mejor viene a acabar explicándonos cómo es posible abarcar tanto, que es un poco la pregunta que nos 15.000, estamos... Pero eso significa que en Telefónica también estaban cometiendo delitos, entonces. Bueno, a lo Sí, mejor señor, no, es que yo cuando estoy uno más no por es lo que consciente, decía no sé Carlos si antes. El ordenamiento queda completamente, con las nuevas tecnologías, nuestros derechos quedan completamente cercenados y ya no estamos hablando simplemente de policías que hayan podido utilizar medios públicos, sino que la NSA, el propio espionaje que se ha producido sobre teléfonos de Merkel, de grandes personas que en teoría deberían de estar muchísimo más protegidos de lo que puede estar protegido el ciudadano de a pie y el ciudadano normal.
Bueno, pues ese ciudadano lo que tiene que saber es que cualquier cosa que ponga en una red social, aunque sea o cualquier WhatsApp, todo eso pasa por unos satélites, pasa por unos servidores y pasa y en Estados Unidos, en el espionaje de determinados países, están completamente al tanto de lo que está en una cosa o en la otra. Ya hace años el embajador de Estados Unidos, al entrar en el despacho del fiscal general y ver los techos de cobre, le decía al fiscal general: hombre, estos son los únicos techos que nuestros satélites no atraviesan. Pero es que todo lo demás sí que lo atraviesan. Es decir, nos pueden espiar ya no solo a través de la propia visión y el escuchar directamente lo que está pasando dentro de un edificio, sin que exista ningún tipo de micrófono dentro, como simplemente activando el micrófono del teléfono que todos llevamos o la cámara del portátil que todos llevamos, que podemos llevar encima. La última vez con nadie, ¿eh? La última vez que estuvimos aquí hablando de Villarejo, está usted precisamente conmigo, coincidimos todos en lo chusco, en lo poco sofisticado de sus conversaciones. Luego irán algún que otro corte de algunas de las que han aparecido relacionadas con esta operación y con estos espionajes. Bueno, pero en cualquier caso, volvemos a un tema, pues, un poco, si hay tiempo lo vemos luego, pero no ahora, de intromisión en la vida privada o de expansión de bulos que puedan afectar a la honorabilidad de las personas, caso de Miguel Sebastián o caso de algunos otros que han salido relacionados en este asunto. Eso se lo digo porque si no, no van a entender la reacción de indignación y de cabreo de Miguel Sebastián, siendo que esto es algo antiguo. Vamos a escucharle. Todo este asunto es de una extrema gravedad, por eso están mis abogados estudiándolo. Demuestra la catadura moral y la falta de escrúpulos de quien ha organizado y financiado todo esto. Y en cuanto a lo que se ha publicado hoy, es sencillamente patético, ¿no? y grotesco, ¿no? Y realmente, la pregunta es, ¿realmente se han gastado 5 millones de euros de los accionistas del banco BBVA en todo esto? Lo grotesco y todo eso tiene que ver con la vida privada de Miguel Sebastián, luego si tenemos tiempo, pero es mucho más importante el conjunto y que no desvariemos. Reacción de José Luis Rodríguez Zapatero, porque no se olviden que aquí está espiada María Teresa Fernández de la Vega, aquí está espiado Miguel Ángel Moratinos, también con intromisión en la vida particular y unas insidias, unas calumnias, lo que ustedes como quieran llamarle, me apunto a todos los adjetivos no presentables. Estaba involucrado también Pedro Solbes, al que también espiaban, en fin, que algo tenía que decir, y esto es lo que dijo el hombre de Maduro en España. Me han dejado estupefacto, preocupado por mi país. Uno no le cabe en la cabeza que haya personas de tanta responsabilidad dedicadas a estas tareas, ¿no? Y debería de haber, por supuesto, no solo consecuencias, sino también una reflexión de la opinión pública sobre lo que esto supone y lo que ha supuesto, ¿no? Tengo un nudo en el alma. No le preguntó a Rubalcaba... Estoy de acuerdo con Zapatero y esto me duele. No le preguntó a Rubalcaba, que era su ministro del Interior, sí, conocía. Porque dijo aquello de que mantuvo a Villarejo. Sé todo lo que habláis. Haces y lo que dices y con quién. ¿No se lo preguntó? No. Pues que debe ser que tenía tanto. Ese día estaba un poco amnésico Zapatero y no. Bueno, me cuesta, pero tiene razón. En lo fundamental tiene razón, esto no es presentable. El BBVA es un bancazo a nivel europeo, a nivel mundial, mídanlo como quieran, que no puede pasar por esto sin ver repercutida eso que llaman ellos el buen gobierno, eso que llaman ellos la responsabilidad social corporativa. Anda que no llevamos años oyendo de eso y con el mazo dando por la noche, ¿no? Con el mazo dando y pagando a Villarejo. Oye, joder, pues vaya lecciones de gobernanza, que también es una de las frases chorras y uno de los eufemismos más corrientes de los últimos 15 años, en materia de grandes del IBEX. Los grandes del IBEX, sobre todo los que llegan
de la mano de un gobierno que decide vender las joyas de la corona porque el país lo necesita, porque si no, no lo hubieran hecho, eso puede cuestionarse, puede que se hiciera mal, pero que el que llega así, se atrinchere allí, viva 20 años, 2 décadas en la directoria de una de las grandes compañías, uno de los bancos señeros de este país, y que luego salga este enorme reproche a su actuación en un momento complicado, sí, pero es cuando en un momento complicado es cuando hay que sacar la buena madera, ¿eh? Si no eres capaz de ser digno y ético y socialmente responsable y todas esas tontadas en los momentos clave, entonces, chico, es que eso es un desastre. Desastre que, por cierto, ratifica la manera de irse de Paco González, que es que cuando vino el aluvión, poco antes, despedida y cierre. Balbás. Bueno, ahí no, lo que está claro, sobre todo después de la conversación de Luis del Rivero, es la pelea la pelea por el control de los grandes medios bancarios e industriales de este país, muy supervisada por la oligarquía de partidos que al menos en los últimos 40 años o 60 nos ha ido mandando, bueno, de partidos 40, que nos ha ido supervisando y controlando, interviniendo y tal, ¿no? El asunto este, pero claro, la utilización de méritos tan ilícitos, porque el espionaje es un delito gordísimo, ¿eh? Y es un delito que ahí está, querido amigo, y se utiliza con dinero, en primer lugar, del banco, del BBV y público. Porque vamos a ver cuántos medios de la policía, de esos que ya hay 5 comisarios más funcionarios inducidos que estaban por ahí también. Esos trabajaban para dar esa información para un uso privado, contra privados que les debe supervisar la CNMV, repito, que es así. Porque si no, ¿cómo se supervisa eso? ¿Qué seguridad jurídica le das a un accionista de un fondo australiano o inglés que está en España? Entonces, claro, lo que no podemos permitirnos, porque España no se puede permitir más operaciones como la Endesa que nos ocurran en BBV o en Iberdrola, que aprovechando que esto tiene cierta, porque ahora está con el Banco Central Europeo, está mirando al BBV porque le está calificando créditos y tal, ¿sabes? Se utilice para que otro lobby bancario se hagan con el control, que ya hicimos de pena la pérdida del poder de la intervención por España de grandes empresas nuestras, como Telefónica, Endesa, bueno, más. Argentaria, no te digo, que es un saqueo, ¿sabes? Eso. Porque el resto de nuestros países que son iguales a nosotros, Alemania, Francia o Italia, no han soltado el control. Sí las acciones, que es distinto, pero no las acciones de Europa a nuestro control. Balbás. No aprovechen ahora. Este es uno de los espiados, José Pérez. José Pérez, sí. Este hombre luego fue presidente del Banco Madrid, que acabó muy mal, ¿no? Muy mal, y era sí. uno de los hombres de Intermoney y uno de los hombres sí, de pues que interesaba... Arenillas. Interesaba... De Carlos Arenillas. Sí, un hombre de Carlos Arenillas en la Comisión Nacional de Mercado de Valores y uno de los que interesaba pues a Paco González como objetivo para conocer qué era lo que pensaba de esta operación. Vais a ir viendo algunos otros, como por ejemplo Miguel Ángel Moratinos, al que también pues, se ha hecho algún comentario chusco, de estos tabernarios, acordaros de las conversaciones con Lola Delgado, pues de ese estilo, de ese tenor, ¿no? Parecidos a eso. Don Julio, le veo pensativo y seguro que está en alguna reflexión que podamos compartir a propósito de este tinglao. Yo ya es que el tema del BBVA, yo creo que hay aquí personas que lo conocen mucho mejor que yo. Nosotros hemos sido espiados. Sí, aparecemos entre los que fuimos espiados por el señor González y no tengo muchas más cosas que decir. Me parece un escándalo verdaderamente enorme y coincido con Sebastián y en este caso con Zapatero, que desde un banco y con el dinero de todos los accionistas se cometan de semejantes delitos, ¿no? A mí me gustaría saber por qué Paco González espía a Javier Ayuso, porque la verdad es que es una de las cosas que más me han sorprendido, porque Javier Ayuso era de la íntima confianza de Francisco González. Era director de comunicación. Y sucede además que Javier Ayuso es la primera persona que destapa a Villarejo en el país y que además le ofende tan gravemente como que
publican hasta su fotografía, no sé si lo recordáis. Es decir, que sea el propio Javier Ayuso el que destapa a Villarejo, conociendo, como debía conocer, que era una persona contratada por su jefe para prácticas tan delictivas como esas, a mí me llama muchísimo la atención. Me hubiera gustado que Javier Ayuso... ¿Quién contrata? O sea, el hombre que habla con Villarejo es Julio Corrochano, que es el director de seguridad... Excomisario de la Policía Nacional. El comisario jefe superior de Policía de Madrid. Es decir, a ver, lo que tú estás diciendo, las cosas se van enganchando. 15 años después es... 15 años después es mucho tiempo. Ayuso también ha tenido buena relación con la Casa Real. Sí, fue siempre, jefe con lo cual... de comunicaciones. Bueno, fue el jefe después de salir del sí, BBVA. pero fue después ya, pero hoy Pero ¿cómo se atreve la Javier foto Ayuso? se publica después. Este que ven ahí es Julio Corrochano. Que tu cuando era jefe, policía. que tu jefe ha estado contratando de forma delictiva a un señor que comete a su vez delitos para espiar a personas y que por tanto tiene una información sobre ti, es decir, sabe que tú has hecho eso. ¿Cómo se atreve Javier Ayuso a publicar en el diario El País y a ir directamente contra Villarejo? Es decir, ¿qué rayos pasa entre eso, el paso de Javier Ayuso por la Casa Real, es decir, el posterior regreso de Javier Ayuso al diario El País? La reunión en Londres, me gustaría que alguien... Bueno, y el papel no poco relevante del Centro Nacional de Inteligencia en todo esto. Bueno, claro, ahí yo lo he comentado al principio, es decir, el gran duelo, el duelo al sol, que todo el mundo ve y del que puedes imaginar muchas cosas, es el duelo entre Félix Sanz Roldán, el hombre de Juan Carlos I en el Centro Nacional de Inteligencia, Margarita Robles, a su vez ministra de Defensa y vinculada a toda la batalla contra Garzón cuando el informe Veritas, y bueno, y lo que es la pugna que surge a partir del caso del pequeño Nicolás, en el que bueno, parece que se rompen todos los vínculos que había entre los distintos DAOs, comisarios medio DAOs, y el propio Villarejo. A recordar que Villarejo le presenta a Sanz Roldán, al general Sanz Roldán, nada más y nada menos, jefe de los servicios secretos españoles, le presenta una denuncia en la que le acusa de todo. O sea, yo creo que no hay ninguna acusación que no esté en ese escrito que se publicó en diversos medios de comunicación y que yo me quedé, cuando lo leí, me quedé aterrado, porque no hubo respuesta. No hubo respuesta judicial. Luego ya hemos visto la respuesta, pero en ese momento no hubo una respuesta. Entonces, bueno, la verdad es que hay muchas cosas aquí que digo porque todo este entorno del CNI o de la policía, a veces, como decía aquella canción, a veces pasan cosas. Hoy me confesaba uno de los pinchados, no voy a decir quién, que habían llamado a su casa. Dilo. Habían llamado a su casa para hacer un anuncio, que esta es una sutileza muy policial. Para decir, óyeme, entra en tu ordenador corriendo y pon la siguiente clave porque están a punto de hackeártelo si no te lo han hackeado ya. Esa es una técnica bastante burda para que tú abras tu ordenador, introduzcas la clave y el que te lo está ofreciendo, le has abierto la puerta de tu ordenador forever and ever. Este afectado, esta víctima de estos espionajes, lo ha picado, pero quién sabe si otro sí. Digo, a veces pasan cosas porque, por ejemplo, yo me he llevado una enorme sorpresa porque ayer leí, repasando para preparar el programa, un escrito de Manuel Conte, el que fue jefazo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en Expansión, en el que contaba datos muy interesantes. Por ejemplo, que Arenillas le había llamado un domingo a su casa para ver al periodista de la SER, Javier Ruiz, que él había atendido ese requerimiento de Arenillas, que se la habían jugado porque la SER había publicado algo que no era correcto y era, pues, la SER había conseguido la gran amenaza contra Paco González. Qué raro, ¿verdad? La SER, que es la cadena aquella de los calzoncillos y los tíos del 11. Bueno, el caso, la sorpresa, no tenía nada que ver, la sorpresa llega cuando veo que Expansión ha decidido eliminar el artículo de Manuel Conte, si alguien lo quiere comprobar. El artículo es del día 18 de enero, o sea que... el artículo es de hace 5 o 6 días y, de hecho, Manuel Conte pretende aportar luz, información,
visto que la operación de SACIR sobre el BBVA se ha convertido en tan y tan importante. Y, ¿Que han hecho desaparecer ese artículo? Bueno, no está disponible, ni se le espera tampoco, ¿no? Pero estas son las cosas que... Tengo yo copia, te lo puedo Este es Manuel Conte, sí. También te llamaría la atención, como a mí, ¿no? Que esta explicación post-mortem del bicho, ¿no? De decir, Pero bueno, Manuel Conte era presidente editorial de Expansión. Sí, bueno, habrá decidido quitarlo él, tal vez, ¿no? No lo sé, hasta ahí puedo leer. Por cierto, que quiero refrescaros la memoria sobre quién es este Javier Ruiz, que ha salido tan aludido. Cuando encontréis su imagen la ponéis, porque muchos no recordarán. Ahí está, este es Javier Ruiz. Y también me gustaría que me buscarais la imagen de un tipo que, mira tú por dónde, tiene algo que ver con el famoso dossier ese que nos hizo conocer Javier Ruiz, Gregorio Marañón. Antes nos lo han contado. Bueno, como es uno de esos señores importantes de este país, pero que tiene perfiles diversos, pues algunos dirán, pero si este yo le conozco, qué tal, qué cual. Bueno, pues eso, ahí lo tiene. Gregorio Marañón Bertrán de Lis, hijo de Gregorio Marañón Moya. Es el hombre del nieto Teatro del Real, médico. Momento, por eso lo decía, nieto, sí. Nieto del gran Gregorio Marañón, correcto. Bueno, pues como ven, el asunto está que trina, ¿eh? El asunto Verbel, esto está que echa humo, no sé a dónde más podemos llegar, ¿no? ¿Qué papel tiene Garzón, Carlos Verbel? ¿En esta historia? En esta historia. Lo desconozco. Pero vamos, evidentemente lo habéis expuesto hace un rato, ¿no? Es decir, él es ahora mismo el abogado del Gordo, del número 2 de la Comisaría General de Información, número 2 de la Comisaría General de Información, y forma parte de su círculo de amistades. Ahí ya puedes deducir lo que tú quieras y un poco más. Pero yo pienso sinceramente que, vamos a ver, este tipo, Villarejo puede estar en la cárcel hasta 4 años, corrígeme, máximo. Son 2 años, probable por otros 2 años. Son 2 años de prisión provisional que pueden ser renovables como mucho hasta otros 2 años. Pero también eso solo sucede en determinados delitos que tienen una gravedad mayor incluso que la de Francisco Correa ha pasado 4 años en la cárcel. Claro. De prisión provisional. Pablo Crespo pasó 3 años y medio en la cárcel. Estamos hablando de un stand de Fitur de 150.000 euros. No sé yo si la gravedad es exactamente otra cosa es que ahora se está extendiendo a otro tipo de delitos y otros tipos, y sobre todo a temas de corrupción, pero era el límite que se utilizaba sobre todo para temas graves de tráfico de drogas. Pero este es un caso de corrupción, quede claro. ¿Cómo? Está en la Fiscalía Anticorrupción. La peor de las corrupciones. De las peores corrupciones. La peor de las corrupciones. Que, por cierto, han ido a moncloa.com a pedirles la información, pero no han entrado en el BBVA para ver si tienen los papeles. A mí también hay una cuestión que me llama la atención. No sé. Es decir, eso precisamente... Sí, también por toda razón del mundo. Tenía que haber ido al BBVA justamente para contrastar toda la historia. Es decir, pero, oiga, deme usted esto. Sí, efectivamente. Pero luego también tenemos que tener en cuenta que aquí estamos hablando mucho de lo que es la herramienta, que es la cloaca del señor Villarejo, pero no estamos hablando de los títeres, de los que mueven los titireteros, que son los que mueven los hilos, y son los que realmente en la última década hemos tenido un escándalo de espionaje tras otro, cuando no han sido los espías de Esperanza Aguirre dentro de la Comunidad de Madrid, hemos estado con espionaje en Cataluña o con hasta agencias incluso de investigación, de investigadores que se han visto comprometidas precisamente en todo esto y que han tenido su propio procedimiento en el que también han sido investigados. Pero esos son, como digo, son el instrumento. Lo importante es que lo que estamos viendo es que aquí tenemos una constante guerra entre los políticos, entre los propios bandos incluso. No es que yo espío al del otro lado, no, espío al de mi lado para que no me gane la carrera por el puesto por el que competimos los dos y sin embargo es de lo que menos hablamos más de la herramienta que de los que al final son los que están haciendo, y es el BBV, por ejemplo, aquí el que tendría que estar dando muchas explicaciones y a quien se tendría que estar investigando. Como el que guarda tiene, ahí les voy a enseñar el artículo ese de Manuel Conte, el sueño de Jardiel Poncela, claro, en el que pues hace ciertas revelaciones sobre cómo Arenillas le llevó, le impulsó y le dejó al pie de los caballos de la SER sin que él tuviera demasiado conocimiento de lo que pasaba. Si lo creen o no ya es cosa suya. Bueno, el objetivo estratégico
es el que es el control, acción de alguien que está en el Consejo de Administración, en este caso en BBVA, puesto por el Gobierno de España, y en nombre de las acciones nuestras, de los españoles, que seguía ahí 5 años más, para controlar. Él es quien contrata a no sé quién, a un policía llamado Villarejo, a un lobby en el Banco de España que está contra los del BBV, a otros espías adicionales, a los que controlen o no los nudos de comunicaciones de las grandes de comunicación, que es lo que había que hacer en el año 5, que no estamos en el 16, que ha sido la campaña de Trump con los demócratas y Clinton, que eso es otra cosa, Facebook y tal, es otra cosa. Entonces había unos medios mucho más limitados que esos. Es decir, que te cuenten lo del maletín de los 500.000 euros, pues vale, de las 500.000, pues vale, eso vale, pero que eso valía para seguir a 400 y puntos, ¿sabes? No a 15.000 conversaciones, vamos. Y grabadas, entonces, que contaban un huevo. Permíteme que te dejo palabra enseguida. Ese que ven ahí en las imágenes es Carlos Arenillas, que era el marido, si lo sigue siendo, de Mercedes Cabrera, la que fue ministra de Zapatero. Carlos. No, digo que estamos olvidando también una cosa muy importante en torno a Villarejo. Villarejo también tiene un medio de comunicación. Tenía una página web que daba información, y luego incluso tenía, y voy a hablar claramente, algunos compañeros nuestros que trabajaban para él y que incluso formaban parte de ese Consejo de Administración. Hay una parte muy importante por parte nuestra de la clase de informadores que han estado haciendo el juego a Villarejo. Eso no solamente es que pincha y demás, sino que hay gente nuestra, hay que decirlo claramente, que han sido instrumentos de Villarejo. Eso es tan cierto como que hay periodistas muy conocidos de este país que han sido abundantemente regados por el BBVA. Te digo. Una cosa y la otra son verdad, y al mismo tiempo. Vámonos a publicidad, apenas un par de minutos y continuamos. Bueno, ya les pido perdón, pero es absolutamente necesario que conozcan la catadura de los comentarios del excomisario Villarejo en uno de sus audios al que hemos tenido acceso y que tiene que ver con una conversación con el jefe de seguridad del BBVA, el tal Corrochano, en la que le informa precisamente de circunstancias de la vida personal de Miguel Sebastián. Escúchenlo. También estamos mirando lo del mariquita de los cojones, y ya le estamos ofreciendo pasta para que el cabrón se deje una entrevista y tal, para un posible, le vamos a hacer peripedia, un programa a través de la tele y tal, a ver qué estaría dispuesto a decir. Hoy le suspenden al Sebastián en el ABC los analistas económicos, como 300 analistas económicos, por el programa que ha hecho, que es una puta. No, si está, disculpe, poco a poco, no se preocupe. Sí, el tipo, yo creo que ahora debe estar muy jodido. Sí, ahora es un momento dulce. Es un momento para pegar. Psicológicamente a todos, está muy pegado. A todos les ha jodido todo el tema, y además, como es tan paranoico, él está obsesionado con que todavía lo están siguiendo, y por lo visto lo que está comentando en su entorno es que gente del PSOE lo está traicionando, ¿entiendes? Bueno, como estos del PSOE son así, pues yo entiendo las razones. A mí me da vergüenza, Javier, pensar, si soy corrochano, joder, estaba en una cafetería tomándome un café con un tío que es al que he contratado, al que le estoy pagando. Que te está grabando. Y me estaba grabando, tío. Sí. Y encima... O sea, es que me estaba grabando. Estaba grabando a todo. Sí. Dios, mariquita de los cojones, en fin, esta manera, el lenguaje. Que hablan de la gente. Miguel Sebastián es gay, y todos lo sabíamos en ese momento. ¿En qué año se grabó esto más o menos? ¿Año 2004, 2005? Sí. Todavía no estaba el matrimonio sexual, porque en aquel tiempo estaba jugando con todo ello. Pero vamos, así todo, que todo el mundo lo sabía, evidentemente. Entonces, de alguna forma, trataban también de extorsionarle, sacando a colación de que era gay. Bueno. Y también viene, bueno, eso yo creo que fue después posterior, pero precisamente él en la campaña de la Alcaldía de Madrid. En la Alcaldía de Madrid fue el que sacó todo el tema a Gallardón de Corulla, que era aquella testaferro del señor Roca que se paseaba por el ayuntamiento con el beneplácito. ¿Sacó la revista Época?
Sí, sí. Y fue él el que le fue al tema personal, cosa que luego también evidentemente cuando se habla de su vida personal, pues todo el mundo decimos que es personal. A ver, Villarejo desde el principio de los tiempos, yo hablando otro día con un compañero suyo que acaba de jubilarse, le llamaban la promoción Pepe Banachek. ¿Te acordáis de aquel famoso Pepe Banachek? ¿Qué pasa en el convento? Pepe de la Rosa y demás. Y ya apuntaba en aquel momento pues maneras. De hecho, acordémonos que él tuvo en sus problemas cuando entró el Partido Popular en el 96, ya tuvo sus problemas y fue en ese momento cuando él salió de la policía porque el Partido Popular en ese momento no quiso seguir con él. Fue luego después Rubalcaba quien le recupera cuando gana el Partido Socialista en el año 2004. Él se queda además con la mayor parte de las empresas que la policía había creado en su momento hasta el año 95-96, que la policía no quiso saber nada de ellas y él las absorbió y las condujo y de hecho tenía un capitalito bastante importante. Ahora, ¿cómo narices a un tipo como este se le deja que haga pluriempleo durante tanto tiempo, que han sido 14, 15 años de pluriempleo, utilizando los recursos de la policía? Porque sabía perfectamente que tenía la capacidad de crear toda esta inestabilidad, claro, con lo cual no quería nadie enfrentarse a él. Yo siempre, Cándido, recuerdo que a cualquier policía le pillan haciendo de control en una discoteca por la noche y lo echan y pierde la pensión. Esto no tiene que los mandarines policiales estén en esto, se llamen Vic, se llamen dos rojas, que es otra vergüenza, que le den condecoraciones con dinero vitalicio, que en teoría están reservadas para los que son heridos en actos de servicio, pues se las den a unos porque son muy amigos de Garzón o muy amigos del otro o lo que fuere, o han hecho no sé qué favores. Digo muy amigos porque a mí me ofende el lenguaje de este tío, con los jibias me tiene fascinado. Es que esto ya no es de policía chusco, de las películas, no, esto es del puro AMPA, esta manera de hablar. Escuchen otra conversación con Corrochano, que es alucinante. Yo comí con un par de ellos hace como 2 o 3 meses y hablan del Maurici, macho, como si fuera, porque no es Mauricio, que tú me has corregido Mauricio, es Maurici, macho, porque el chico es catalán y allí es Maurici. Entonces, cuando vi la corrección del otro día, él le quieren mucho. Por eso hice la corrección, porque yo soy españolista. Y entonces hablan y comentan que tal, que no sé qué, que es una pena porque es una pareja muy tal, que después de dejarlo con el otro, con el anterior, con el que yo te dije que era anterior pareja de él, el secretario de Estado David Begara. Bueno, pues el otro, ellos con toda la naturaleza del mundo dicen no, porque la relación con David fue muy atormentada. Como ven, un prodigio de investigación. El que fue, coño, el que no le sale. Se está refiriendo a David Begara. Y anteriormente, el Maurici en cuestión se está refiriendo a Maurici Lucena. Y ambos dos tienen absoluto derecho a su intimidad y además, a lo mejor esto es absolutamente un bulo. Lucena, por cierto, que ven ahora ahí, Maurici Lucena, es el presidente de AENA, poca broma, con Pedro Sánchez. Y el otro, pues ahora es consejero del Banco Sabadell, David Begara, y fue secretario de Estado de Economía. Hombre, es que no puede ser, esto no puede ser, es una intromisión absoluta. Les he ahorrado algunos capítulos de todo esto que tienen que ver con el negro Iván, el cubano de Chueca, que parece ser, según cuentan las conversaciones, cuentan que además de ser un desastre, lo de la línea de los informes, al que le paga una pasta por hacer ese trabajo, además producen algunas imposturas, como por ejemplo llamar a la hora de cenar a casa de uno diciendo que, oye, soy el cubano que conociste anoche, para que se entere su pareja. Este tipo de guarrilongadas que están... que producen... Pero acuérdate, hay una cosa que estamos olvidando. Acuérdate cómo contó él concretamente, cómo extraía la información a grandes directores de empresas y demás.
se montaba un rollo con prostitutas chica, sí. Y a gente que era muy dura y demás, pues les traía... Pero sí. Pues es más tan antiguo como... Es tan antiguo como la historia misma. Si es que No, lo que pasa es que aquí le llama acciones desestabilizadoras y lo que se ve, según los informes, lo que él considera y parece que le aceptan es que consigue desanimar la entrada de SACIR y de sus socios en el BBVA, sencillamente por la vía de te voy a tocar por el lado de la intimidad, voy a hacer público, te voy a fastidiar, te voy a llevar a alguien a los platós para que hable de tu sexualidad en público. En fin, con todo ese tipo de cosas, de tus problemas de hacienda, mira, voy a conseguir que al cubano lo lleven a un reality, a un programa de televisión, para que allí cuente no sé qué, a ver hasta dónde alcanza. Pero todo parece de una gran truculencia y de una instrumentación de algunas cosas que algunas deben ser reales, no lo sé, pero que las otras se falsean sin el mayor escrúpulo. Y eso es muy grave, muy serio. Javier. Y afecta a la dignidad del Cuerpo Nacional de Policía y afecta a la policía concretamente. El daño reputacional para el cuerpo de la policía es terrorífico. Es decir, que los españoles puedan entender como el daño reputacional que le produce Garzón a la magistratura, ¿no? Es decir, son personajes cuya irresponsabilidad y comportamiento hacen que las instituciones de este país se hayan ido depreciando en los últimos años hasta niveles casi insoportables, ¿no? También es bueno que ellos vean un poco también lo que muchas veces de lo que son también ellos mismos responsables. Es decir, la policía está acostumbrada a hacer este tipo de grabaciones, de seguimientos, de investigaciones a todas las personas. Tienen una capacidad muy grande, un poder muy grande de destruirle la vida a cualquier persona simplemente haciendo un informe policial es cierto. y simplemente haciendo ver, y además los que trabajamos con atestados policiales, con atestados policiales que vemos que de un tipo a esta parte ya no es simplemente que muchas veces sean novelados, sino que se convierten en auténticas novelas de ficción, pues evidentemente está bien que de vez en cuando también ellos mismos vean que esa vara de medir que se utiliza con ellos, que utilizan ellos con los investigados, si se utiliza con ellos, da como resultado que son unos auténticos delincuentes. Claro. Es que fíjate una cosa, que si me permites introducir el tema, ¿no? Una de las cosas que me han parecido más graves y que a mí me han dejado boquiabierto ha sido que un señor como Villarejo se permite ayer hacer referencia a que tiene información del 11M, sí, donde mueren 200 personas, donde hay mucha gente que ha perdido a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos. El crimen más terrorífico, más sangriento, más masivo de Europa de los últimos no sé cuántos años, y se permite decir que tiene información valiosísima para los españoles de ese asunto. Yo creo que irá más por la guerra posterior de fue ETA, no fue ETA, y el encubrimiento, la mentira, el tal, que por el mero hecho, o las mochilas, o todo ese tipo de temas, que por el hecho de realmente temas de autoría. Pero Cándido, vamos a ver, o sea, lo que sea. Vamos a ver, ¿tú sabes algo sobre un atentado de esa naturaleza, aunque sea saber cómo la policía fracasó o hizo cosas que no debía haber hecho en Minaconchita? Cometió errores. Con las famosas mochilas de Vallecas, con el tema del cambio de información que le dan a Aznar, que le dicen que es titadine, y luego resulta que ellos sabían que no, que era gomado seco, es decir, dinamita. Todo eso, que probablemente algunos intuimos que fue así, y que Villarejo dice que sabe, que conoce. Y es más, que tiene información sobre hechos luctuosos que afectaron a la historia de España. Por favor, pero ¿dónde estamos? O sea, ¿cómo es posible que el juez en ese mismo momento le diga, pero usted, o sea, venga para acá? Vamos a ver. Claro. Bueno, que hay muchos muertos sobre la mesa. Por cierto, ahora te doy palabra, José Luis, pero permíteme un entronque. Aquí estamos hablando mucho de Villarejo, pero el BBVA tampoco es una hermanita de la caridad. Lo digo porque es bueno que ustedes conozcan que además de la operación aquella de SACIR o no sé qué, el banco ha tenido algunos frentes jurídicos importantísimos. Por ejemplo, una multa que ratificó hace no mucho el Tribunal Supremo, una multa de 3 millones de euros, porque tenían, bueno, para alguna emergencia, tenían sin registro contable de eso 224,4 millones de euros en diferentes estructuras
de paraísos fiscales en Jersey y en Liechtenstein. Claro, eso es penalti y expulsión. Bueno, pues los pillaron y al final el Tribunal Supremo primero les condenó al Ministerio de Economía como aquel que casi no se atreve, y luego lo tuvo que ratificar el Tribunal Supremo. No es el único de estos casos bochornosos. Se descubrió que tenían una caja B que corría por medio mundo. Estaba en Suiza, pero también en Caimán, pero también en las Antillas holandesas, y aquí había 25 sociedades que iban disponiendo de fondos, así que lo decidía la presidencia y pocos más del BBVA. Por último, tengo que decirles que el BBVA aparece de una manera importante en los llamados papeles de Panamá, ¿eh? O sea que son 3 asuntos muy serios y que afectaron en su día pues, a las cotizaciones, a los accionistas y a la honorabilidad del banco, ¿eh? Balbás. Bueno, yo creo que los españoles somos bastante poco activos cuando hay una irrupción, tanto en el aparato económico como en las normas democráticas, de garantías democráticas como esta, ¿no? Porque aquí el juez García Castellón, del Central del 6, ha abierto ya más piezas de investigación 9. Sobre la utilización de no solo las bases policiales, no, también de la agencia tributaria, ¿sabes? Para clientes distintos, porque el BBVA es un contratante que pide, y de eso es tan público que hay 5,5 millones de euros en facturas que donde tenían que estar es en la Audiencia Nacional, que supongo que estarán, a ver qué es lo que ha contratado, qué son los informes y si hay más dinero. Porque si ya me estás contando que hay cuentas A si ves de 220 millones, volando por el Caimán, por Man, por Jersey, ve usted, o sea, por ahí la Tortuga también, que es una especialidad de españoles, ahí donde hay muchos fondos de pasta por ahí, a lo mejor también está en Suiza en los 20.000 millones que hay del fondo solear español, soleado, que en fin, tela marinera. Entonces, eso hay que tener una cosa muy clarita, que un banco como el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es importantísimo para la economía española porque financia el circulante, las inversiones, como segundo banco de España que es, y como de los 10 primeros de Europa. Entonces, claro, no podemos deslegitimar tanto, pero sí tenemos que pedir responsabilidades a los que incumplen, que se vayan de las fundaciones, de los despachos, y que sean cobrado indemnizaciones, que las devuelvan o que las avalen para todo el lío que han armado, ¿entiendes? Porque fíjate si estos gestionan así, ¿cómo gestionan nuestros recursos? Porque si el Banco Bilbao o el Santander o la Caixa es alguien en economía, es porque tienen la garantía soberana del Estado español de estar en el Banco Central Europeo. Porque si no estuvieran en el Banco Central Europeo, serían un chiste, ¿eh? Serían un banco brasileño de esos que estarían en otra cosa. Y te termino. Entonces, ¿cómo gestionan estos los fondos y la acumulación de capital producida en España, que es donde se ha producido? Porque Argentaria es un banco que tiene 250 años, y que era estatal siempre, que fue el que salvó al Banco Bilbao, lo que Bilbao tenía sus cosas, pero fue el que le salvó, pero era de los españoles. Después de 250 años, usted termina invirtiendo mal en Turquía, porque le da usted la gana. ¿Y por qué no invierte cuando en España había crisis? Porque eso ha sido lo que han hecho los alemanes y los franceses para salvar sus economías. No, me voy yo porque me llamo Paco González y me voy a invertir a Turquía y encima lo pierdo todo porque lo va a perder todo. El listo ¿sabes? Y voy a hacer una digitalización con no sé qué, que ha sido un fracaso en el BBVA y la ha hecho él. Claro, como gestores luego son un desastre. Si contratando a estos policías para seguir ellos teniendo el control, ¿cómo podemos los españoles? Y cómo el aparato español se permite que en sitios donde la actividad económica depende tanto del aparato financiero no haya nadie que genere la economía española, tío. Que aquí lo que interesa es que no cierren 150.000 pymes que han cerrado y 2 millones de tíos en paro, más de lo que debería haber, que tenemos 3.700.000 en paro, oye. Y eso es fundamental el aparato financiero y es fundamental que tengan la garantía soberana del Estado español y por lo tanto Banco Central Europeo. Y eso no lo tienen por llamarse Paquito, lo tienen por ser español.
Bueno, por cierto, hemos hablado de algunas cosas del pasado reciente del BBVA. Hay un elemento más que no me gusta nada, que es cómo ha interiorizado el banco todo esto y la carta que el sustituto de Francisco González, que se llama Carlos Torres Vila, ha producido para los empleados. Ha producido una carta en la que dice no sabemos nada de todo esto, aquí no consta nada de todo esto, que bueno, pues ha sido un mal consejo. Vamos a decir que Carlos Vila pues es novato en esa presidencia y alguien le ha dado un consejo equivocado. Y mi generosidad termina ahí, ¿eh? O sea, eso es un error, vamos, monumental. Total. Vais a ver la carta, esta es la carta que recibieron los empleados, creo que fue el día martes de esta semana, y ahí se les decía que el banco, bueno, el banco es una maravilla y tal, cuando ya la gente, los empleados sobre todo, que están pues muy nerviosos, lógicamente. 120.000 empleados tiene el BBVA en el mundo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bueno, pues cuando ya estaban todos muy nerviosos por estas cosas que aparecen incesantemente en la prensa, le llega la carta del presidente justo el día después que publican la prensa especializada, la prensa Salmón, que el BBV está pensando querellarse contra Paco González. Claro, porque quiere abrir lo que se llama un cortafuegos entre las hipotéticas y muy probables querellas que lleguen o demandas que lleguen contra el banco por haber espiado esos teléfonos. Claro. Pero una cosa y la otra no conllevan. ¿Encontráis la carta de Torres? Por favor, cuando la encontréis la ponéis. Bueno, no me gusta la reacción que ha tenido el banco. Yo te digo una cosa, yo otro día estuve hablando con alto cargo del BBVA en aquel tiempo y me llamó especialmente y dice, Carlos, yo estuve en aquel tiempo y no me enteré de nada, jamás dijeron nada, lo cual deduje que evidentemente la decisión de contratar a Villarejo y la decisión de funcionar como funcionaron fue una decisión tomada por un Sanedrín de muy pocas personas, a lo mejor 1, 2, 3, y hay que determinar quiénes son esas 3 personas que dieron la orden y que contrataron a Villarejo y toda la cadena que llevó a eso. Esos son los responsables. La orden de pago determina eso. Déjame que veamos la orden de pago de la carta del actual presidente del BBVA. Todos en BBVA estamos escandalizados por las informaciones aparecidas. A finales de mayo de 2018 habían aparecido noticias sobre pagos de BBVA al grupo Zenit, al que vinculaban con el excomisario José Manuel Villarejo, entonces en prisión. Por ese motivo, en junio de 2018 iniciamos una investigación sobre la contratación y los servicios prestados por el grupo Zenit a BBVA, que está en curso. Dicho grupo prestó servicios diversos al banco, pero no se ha encontrado ninguna documentación que refleje el seguimiento e intervención de comunicaciones privadas. Hemos ampliado el alcance de la investigación. Podéis estar seguros de que mi prioridad es esclarecer los hechos y actuar con la contundencia necesaria para resolver esta situación. Un fuerte abrazo a todos, Carlos Torres Vila, presidente. Bueno, claro, esto pues ya al principio lo decía, Moncloa.com le da un varapalo cuando muestra la documentación y la documentación parece que hace incuestionable la implicación del presidente del banco y de la cúpula del banco y de Julio Corrochano y de algunos otros, también Javier Ayuso, en toda esta dinámica, ¿no? Bueno, es interesante lo que dice porque habla de que no ha encontrado documentación y habla específicamente de lo que es la parte de las escuchas, pero no dice que no haya encontrado documentación porque de hecho ya está admitido de la relación con Villarejo. Es decir, esa relación existe y esa documentación existe en todos los sitios. Lo que dice que no existe, que no han encontrado las escuchas o documentación relacionada con esta parte que podría ser ilegal. Cosa que a mí me parece natural que no se guarde en ningún fichero, tradicional, ¿no? La documentación delicada se destruye por muchos medios. Pero claro. Curiosamente, si están tan preocupados desde mayo, ¿por qué esperan hasta diciembre para tomar la decisión de que abandone la presidencia del banco Francisco González? Y si están tan preocupados desde hace 9 meses, ¿por qué Francisco González sigue a día de hoy presidiendo la fundación y no se ha tomado inmediatamente una decisión? Bueno, a lo mejor eso está más calendarizado de lo que pudiera parecer sin conocer las cosas por dentro del banco. A mí lo que me consta es que la decisión en favor del consejero delegado, que es un ciudadano turco, que ha crecido empresarialmente en Estados Unidos, es una sorpresa para todos y se toma como que a la puñetera carrera, ¿eh? O
O sea que, en fin, a lo mejor, pues, además, Francisco González era un hombre bastante nervioso en materia de sucesores y algunos han caído en el empeño en estos 18 años de presidencia, ¿no? Muchos han caído en el empeño. Gracias. 3 o 4 que recordemos. Si hacemos un propósito, usted y yo, nos salen hasta 6 nombres, ya estoy seguro de ello. Bueno, entonces, señores, esto afecta a la credibilidad del gota financiero español. Esto, pues, vamos a tener que vivir con ello, claro está, pero ¿cuántas más cosas va a tener Villarejo? ¿Cuántas más? A ver, Villarejo ha sacado, hagamos sí, mira, el de Corina, que revela cuentas en Suiza del emérito Juan Carlos I. Después, la conversación, la cena aquella después con saca tal. lo de Lola Lola se va a los puertos, se llamaba el especial que hicimos aquí, a las tabernas, ¿verdad? Luego saca lo de Iberdrola, el chisporrotazo que yo le llamo, diciendo que le contrataron para perseguir a uno que les debía pasta. ¿Solo a para partir, eso? A partir ¿Solo de ahí, le contrataron para eso? Hasta ahí puedo leer. Luego aparece lo del marido de Cospedal, López del Hierro, conocido de una manera mucho más soez en el métier de la construcción. Que se lleva por delante a Dejémoslo en Cospedal. López del Hierro. Sí. Eso también pues es un órdago, Que se ¿verdad? lleva por delante a Cospedal, no lo olvides. Y ahora lo del BBV. Y también la advertencia al presidente del gobierno también. Es decir, con la mujer, cuando le grababan por teléfono y demás, que los han suspendido durante 2 meses la comunicación telefónica. Bien, él ha tirado tantos tiros y no ha pasado nada hasta ahora, que evidentemente el último el 11... Algo ha pasado. Ya simplemente el tema de credibilidad. Fíjate la que ha pasado, no está en la calle, que es el objetivo de él. El objetivo de él es estar en la calle. Bueno, eso en eso... Es que precisamente cada una que sale lo mantiene más tiempo en prisión. Es que eso es completamente contradictorio. Eso es lo que hace sospechar que la mano que mece la cuna no es precisamente la de Villarejo. Pero precisamente, yo había escuchado que el señor Villarejo hablaba o se decía que iba a haber que iban a ir saliendo con cuentagotas, pero que justo antes de Navidades iba a venir la traca final. ¿Estamos convencidos de que la traca final ha pasado ya? ¿Está por venir todavía? No, porque en esos momentos, y don Carlos Berbel y yo aquí ya especulamos con esa hipótesis, porque estaba ya en los mentideros. Iba a venir algo definitivo sobre el 11M, ¿te acuerdas? Al filo de la Navidad. Estamos a mediados de enero, ya que tampoco es el descalabro cronológico, no es tan grave. No, estamos lo que quería que es quedar en la calle. Es decir, le está echando un pulso al Estado, como se dice últimamente, y el pulso lo está perdiendo. Es así de simple. Decía Orson Welles en Ciudadano Kane, nunca pongas a un Estado contra la pared. Y le dice, ¿por qué? Dice, porque los Estados no tienen pared. Sí. Bueno, este no sé si tiene pared. Doble fondo sí parece que tiene, ¿eh? De armarios. Doble fondo de armario, sí. Bueno, pero no sé, chicos, la verdad es que todo esto grabaciones. Es tremendamente... 15 enteras, ¿no? Parece ser. Como pasó con las grabaciones de Lola Delgado, resulta difícil comprender que cuando van a comer... Yo creo que he comido con algunos de ustedes, ¿no? El lenguaje que se utiliza no es el de Lola Delgado, no es el de Baltasar Garzón, no es el de Villarejo. No. La vida no es así. La gente es normal, aunque a ustedes les cueste creerlo. Yo me imagino ustedes también ahí hemos entendido mucho, ¿no? Javier, sobre el periodismo de investigación, ¿eh? Yo he tenido muchas lecciones con todo esto, porque va a resultar que no era tan de investigación. No era tan de investigación. Es que lo que se llama el periodismo de investigación muchas veces es más bien el periodismo de filtración. Y luego hay una cosa muy sorprendente, ya hablando de los medios, que es la reacción de muchos medios en el tema del BBVA. Francisco González, porque no quiero poner al banco como no es el agente, ¿no? El que conoce que hay muchos que le deben hay muchos que le deben algo, ¿no? Las personas jurídicas ahora mismo pueden ser procesadas. Pueden cometer delitos. Acaban de imputar al Banco de Santander, por ejemplo. Pero es una cuestión del tema del popular. Todos sabemos que las personas jurídicas son una construcción nuestra y que no hacen nada por sí solas, solo lo pueden hacer a través de personas, con lo cual, por mucho que hagamos construcciones jurídicas de este tipo, incluso penales, no deja de ser responsable estas personas. La reacción de medios de comunicación que no se sienten escandalizados ni concernidos porque un presidente de un banco con dinero del banco realice semejantes prácticas. Está en función de la cantidad. Y no solamente eso, sino que están haciendo algunas informaciones que yo hace 2 o 3 días me quedé patidifuso viendo unas informaciones sobre Francisco González en las que decía que Francisco González se sentía más fuerte que nunca.
Yo decía, pero esto... Julio, joder, no me pellizcaba para... ¿Qué? Pasado, publicidad, y presente, publicidad. Decir, yo no sé por qué, pero sí, la realidad es que sorprende muchísimo. Las dos líneas son verdaderamente asombrosas. Una, las que han sido durante muchos años dependientes de las ingentes cantidades de dinero que ingresaban sus medios de comunicación y, por tanto, de ahí se entiende que va a haber un buen trato hacia esa marca, hacia esa compañía, ¿no? Y luego está la otra, la periodística, en la que me siento absolutamente afectado por varias cosas. Una, porque según Villarejo, en mi oficio, en el periodismo económico, la mitad somos unos julandrones, unos jibias, como dice él. Oye, tío, un poco de respeto, todos no, por lo menos. Y luego lo segundo, es que hay mucho periodista de investigación que vivía de ir a la papelera donde le dejaba cosas Villarejo. Tampoco se nos vaya a olvidar eso. Eso genera unas redes clientelares importantes que hacen y explican algunas de las reacciones. Tenía una web que se llama Información Sensible, si no recuerda. Sí, se llamaba así. Sí. Y yo he entrado muchas veces ahí y, claro, evidentemente eso lo he visto luego reproducido en diferentes medios de comunicación de compañeros míos como si fueran exclusivas de la leche. Sí, sí. Pero bueno, yo considero que por eso he puesto el dedo en la llaga sobre nuestra propia profesión. Ha habido un tanto por ciento de colaboración con Villarejo y de gente muy conocida, con lo cual dices, bueno, pues somos en parte culpables del estado de opinión que ha montado este tipo. En cierto modo cómplices, sí, que es peor. Sí, completamente. Que es peor, que es peor. Sí, completamente, de acuerdo. Pero el objetivo no lo ha conseguido. O sea, el objetivo de Villarejo en todo este tiempo ha sido conseguir la libertad. No lo ha conseguido. Sí, Esa es la clave. Eso lleva exactamente desde noviembre del año 2017. Desde octubre del 17. Pues mira. Pero bueno, los españoles y los accionistas del Banco Bilbao y los ciudadanos españoles como depositarios de los saldos de dinero en los bancos con garantía española, tenemos derecho a saber qué gestores tenemos y si hay más encargos además de los 5,5 millones. Hay más, porque usted siga siempre la senda del dinero. Si sigue la senda del dinero, ahí encontraremos cuál es el objetivo y no perdamos mucho el tiempo con a quien se le encargó y al cual nunca se le va a poder volver a encargar nada que el señor Villarejo, porque está ya marcado. Tú vas a despedir el programa. Vamos a ver y quién ha ejecutado las operaciones. Estamos al filo del final del programa y quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo se ha vivido todo este lío en la redacción de Moncloa.com? ¿Ha habido mucha tensión? ¿Ha habido mucha llamada? ¿Cómo está vuestra relación con el BBVA? Si es que ha habido contactos, que a lo mejor no. Bueno, la relación con el BBVA a mí no me compete, pero evidentemente es un tema que afecta no solamente al sistema financiero, sino yo creo que al núcleo también del país y del sistema democrático. Es decir, estamos descubriendo los ciudadanos y también los periodistas hasta qué punto, cuál es el calado de la corrupción y de instrumentos muy poderosos del poder, tanto político como financiero, ¿no? Con el uso de unas herramientas bestiales al servicio de quien ponga el dinero, y que esto también lo tendremos que saber, si esto es consentido o no es consentido. Tenemos unos servicios de inteligencia que estaban a por uvas, no lo sabemos. ¿La policía cuando fue a vuestro despacho, a vuestras oficinas, fueron educados? Perfectamente, si lo que fueron allí fue a presentar un requerimiento. ¿Vale? Con un orden, evidentemente. En la que se decía que entregaran una... ¿Lo tienes preparado ya? No, la última vez al menos no. La última vez sencillamente se hacía un requerimiento, y había que recoger la información y dársela con el asesoramiento de los abogados. Pues cuando se quedó con la policía se le dio la información que al Central 6, ¿no? Al Central 6. Perdón, una pregunta. ¿A usted le suena que otras empresas del IBEX puedan en el futuro deparar cosas similares? No lo sé, pero no me extrañaría. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más, tenemos que dejarlo aquí. Siento haberles estropeado o inquietado en esta noche de sábado. Les deseo muy buen fin de semana en lo que queda de ello y les agradezco, como cada sábado, su interés por el programa y su constancia siguiéndonos cada sábado. Gracias. Hasta el próximo sábado.